mesa llena. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UIF, pero él fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video, primero, de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, a quien nos ve a la distancia. Dura 11 minutos y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Y al final, el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri, jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento publica en nombre del Estado mexicano. Pasamos a las preguntas, muchas manos. ¿Cómo está el asunto aquí? A ver, acá primero. Micrófono. Primer día ya como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? Bien. Bien. Responsable, preparada. Presidenta, la juventud rebelde encauzó el movimiento del 68. Después vimos otros eventos de juventudes profundamente rebeldes con causa. El movimiento del CEU, en el que usted participó. Quizás tardó muchos años en volver a verse otro movimiento de juventudes en esos términos, quizás únicamente comparable al movimiento de 132, varios años después. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión que usted ha hecho en torno al rol de las juventudes en cuanto a qué causas pueden hoy defender, salir a pedir, cómo pueden hoy representar las nuevas juventudes, los nuevos jóvenes, estas causas con rebeldías justas? Primero, conocer la historia de México. Por eso el documento que hicimos ahora, el documental, con la recopilación de lo que fue el movimiento estudiantil de 68. También por lo que dice Pablo Gómez en esta idea de que había otras fuerzas que movían a los estudiantes, y en realidad fue un movimiento en aquel entonces que, si se fijan, sus demandas son demandas de no represión y democracia. Esos jóvenes después abrieron el camino para la lucha democrática en nuestro país y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, a las y los jóvenes que siempre estén cerca del pueblo y que luchen siempre por la justicia. Gracias, Presidenta. Buenos días, Daniela Escobar, del Proceso. Primero, bueno, preguntarle, ya seguramente tuvo la primera reunión de gabinete de seguridad, esta situación que quedó, por supuesto, pendiente también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el seguimiento que le estaban dando a la situación de seguridad que se suscitaba en Sinaloa. Quisiera saber cómo es el primer diagnóstico que tienen en esta primera reunión de gabinete. Las acciones, ustedes ya han mencionado, va a continuar la estrategia de seguridad, pero en torno al tema de diagnóstico, ¿cómo está el panorama? Se habla de que se ve extendido hacia Sonora este asunto de la violencia, y sobre todo también en este mismo
mismo sentido, preguntarle las acciones que pudiera estar tomando para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos. Bueno, pues, gracias. Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de 9. Es que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Aquí les dejo esta imagen de fondo para que la puedan analizar con calma. Yo, mientras hago mi comentario, en esta primer conferencia de la nueva presidenta, hice un resumen general, como casi siempre lo hago, de más de una hora, lo reduje a aproximadamente 10 minutos, aunque la sección de preguntas duró menos de lo habitual, como en comparación con lo que hacía el expresidente AMLO. Participaron aún así 6 personas, de las cuales fueron 3 hombres y 3 mujeres. El primero fue hombre y la última fue, el último también fue hombre, pero ese es para otro video. ¿Casualidad? No sé. Me refiero a que hayan sido 3 y 3. La temática del día fue el 2 de octubre, que no se olvida. A 56 años de ese fatídico 68, de esa inhumana orden de asesinatos promovidos por Díaz Ordaz, el expresidente, en paz descanse. Sí, cómo no. Que nunca se arrepintió del dolor que causó a miles de familias. Al contrario, reconoció cínicamente, sin ningún remordimiento. Por ahí hay un video, deberían de verlo, de cómo se expresa. Y bueno, ya fue juzgado por el pueblo, la historia lo juzgó y ya está etiquetado. Aunque la justicia terrenal no le llegó, así como a los otros expresidentes. De eso se trata la última pregunta, que por cierto la hizo Vicente Serrano. Esta justicia nunca le llegó, pero seguramente la divina sí. En lo personal veo que serán más dinámicas estas conferencias. Claudia será más concreta y habrá más participantes, excepto cuando alguna persona, por mencionar un ejemplo, Dalila Escobar de Proceso, tome el micrófono, porque luego nomás no lo quieren soltar. Y de preguntar y preguntar se vuelve una entrevista y se llevan mínimo media mañanera. Tenemos expectativas en cómo se seguirán desarrollando estas mañaneras. Van a ir evolucionando seguramente, las cuales pues el creador fue AMLO, que sí lo vamos a extrañar la mayoría. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra, porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión, diabetes, en algunos casos obesidad, y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora, a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1824, el 4 de octubre. El 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, mujeres en la historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Patria, que está dedicado a también participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que
nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, de ser mexicanas. Entonces, pues vamos a... Gracias a todos, a todas. Gracias.